lugar, pido disculpas por tarde, pero lo tenemos que poner todos juntos. Luego empezamos aquí desde aquí, gracias a todos estar aquí. Es otro año más que vamos a repetir los del año pasado y otros que han venido. Tenemos la suerte de tener, decíamos un poco irónicamente, a dos becarios ilustres, a tres aprendices latín, que os voy a describir más o menos y por qué más o menos están aquí. Tenemos a don Rafael Sanjurjo, catedrático de Aeronáuticos, Berito, que conoce el medio mundo, en todos lados, y luego vosotros. Ha sido también uno de los fundadores de AENA. En sus clases de instalaciones, siempre al final, en instalaciones donde llevaba a empresas instaladoras para hablar a los ingenieros aeronáuticos sobre la importancia de los mismos en los aeropuertos. Y luego vamos a seguir presentando. Tenemos a don Carlos López Jimeno, de frente de vosotros, en la tercera persona, que está en el centro, que es también catedrático de la Universidad de Ingeniería Geológica y Minera. Fue director general de Industria y Energía de la Comunidad de Madrid durante 16 años, al pie del cañón. Fue impulsor de la fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid, así como más de 10 planes renovables para ahorro de eficiencia energética en la Comunidad de Madrid. Tenemos que estar agradecidos todos los instaladores, absolutamente todos los instaladores de la Comunidad de Madrid, del entorno del 8 hasta aquí, de esos planes energéticos, porque a muchos nos salió de una posible auténtica ruina, que había socialmente y económicamente. Y sus planes renovables nos igual a la energía. Tenemos don José María Almirda, segunda persona que tenéis a la izquierda, mirando por delante del agitador. Ha sido director general de Naturgy Energy, director de instalaciones de centro, director de distribución de energía eléctrica de Madrid y es actualmente representante de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid y patrono de honor. Durante los años que estuvo en Madrid, estuvimos luchando mucho con él, pero siempre nos apoyó en todo lo que pudo a los instaladores. Y cada uno en nuestro sitio. Don Alberto Reynoso, ponente. Tenemos aquí este lado, consultor de energía y áreas eléctricas. Es director de explotación y control de energía de Naturgy, es director de alta tensión de Naturgy, es director de gestión de activos de Naturgy y Unión Fenosa, y hoy por hoy podemos decir que es uno de los mejores auditores de energía eléctrica y es conocedor de la labor de las empresas instaladoras y ha aceptado de forma interesada también estar aquí como todos que están. Por último, tenemos a don Antonio González Jiménez, ponente, director de estudio y apoyo técnico del Foro de Industria Nuclear. Ha participado en distintos grupos de trabajo nacionales e internacionales, tanto de ámbito nuclear como energético, y hoy por hoy es uno de los conocedores de la energía nuclear que tenemos en España y aplicaciones. Y gracias a las propuestas anteriores ponentes, como he dicho, tenemos que agradecer estar aquí, transferir el conocimiento hacia nosotros, y lo más importante que hacer entre todos los que estamos aquí, como decíamos nosotros, va a ser una charla entre amigos. Eso Muy bien, pues buenos días, bienvenidos a todos. Vamos a ver cómo organizamos esta sesión, que tiene su tiempo limitado, claro está, o sea que no vamos a estar hasta las 6 de la tarde aquí, sino que estaremos mucho antes. No vamos a proyectar, no vamos a hacer unas proyecciones así como muchas veces se hacen en otras presentaciones, sino que vamos a hablar de esto de la energía. ¿Y qué es esto de la energía? Y tú me lo preguntas. Pues entonces los ponentes expondrán durante un breve tiempo, si es que lo desean, porque a lo mejor lo que empezamos es que alguno quiere hablar de los asistentes, pues expondrán sus ideas generales, porque la energía es inmensa, o sea, tiene un montón de manifestaciones, ¿no? Desde el carbón antiguo y demás, hasta la última, la nuclear y la del hidrógeno y demás. O sea, entonces, claro, no nos va a dar tiempo a profundizar mucho en ciertas cosas. O sea, haremos unas reflexiones generales sobre hacia dónde vamos y qué va a ocurrir con esto de la energía, que es un problema grave e insistente. Bueno, entonces vamos a comenzar en que cada uno de los asistentes, cada uno de los ponentes, pues exponga brevemente una parte de la energía. A lo mejor nos concentramos solamente en la energía nuclear, pues no lo sé, o nos concentramos en la hidráulica, a lo mejor, pues no lo sé. Está muy abierto el tema para que hablemos de esto de la energía,
que es problemática y que ya el año pasado lo llamamos lo energéticamente correcto y lo políticamente incorrecto. O sea, vamos a procurar no hacer muchas reflexiones políticas, aunque algunas se nos escaparán, porque eso es muy discutible. Entonces vamos a tratar de hablar de la forma más imparcial posible, a ver si transmitimos las ideas de lo que pretendemos. Bueno, entonces como tú estás a mi izquierda, pues vas a empezar el primero. No te importa decir algunas palabras, puede ser breve. Yo cortaré algunas veces, si alguno se enrosca demasiado, yo le cortaré, porque no es motivo de eso. Así que, adelante. Pues nada, buenos días a todos. José María Nubla tiene la palabra. Pues ala. Yo, mirando el otro día, yo soy el que tengo la manía de que cuando viene gente a algo, siempre digo que hagan una pregunta. O sea, cuando tienes que escriban una pregunta, ¿no? Se lo hacía a los alumnos en la escuela. Bueno. Y más que nada no por contestar a las preguntas, porque cada una de las preguntas que hay aquí da para una mesa redonda. Es que es evidente, ¿no? Según lo miras. Pero sí para centrar un poco el tema de qué es lo que puede ser interesante, más interesante, menos interesante, y sacar algunas conclusiones. Y de todas maneras irán saliendo cosas, porque si no habléis vosotros aquí no hacemos nada, ¿no? Yo, como esto viene del año pasado y al ritmo que vamos, pues seguiremos, si Dios nos da salud, al año que viene, etcétera, etcétera, pues lo primero es que qué contento estoy de que volvamos a estar aquí un año después, pero qué cabreado estoy, pues porque podemos repetir lo del año pasado con un año después de un año más. Dice, ¿y qué ha pasado? Pues que ha pasado un año. Y estamos exactamente muy parecido en las mismas circunstancias que estábamos. Ahora se ha puesto un poco más en boga el tema con la controversia que hay, que si se cierra Almaraz, que si no se cierra Almaraz, que al día de hoy, la central nuclear, al día de hoy hay un protocolo firmado y ya está. Estamos con el tema de los consumos en la Comunidad de Madrid, que se nos van a aislar energéticamente, que no podemos abastecer a los data centers, que cómo se soluciona esto, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues muchas cosas que tengo por aquí apuntados, pero por no ser muy pesado, 3 reflexiones que además no son mías, que es que vienen muy bien. El otro día el director general de la Agencia Internacional de Energía, Fatih Birol, estuvo por Madrid y una charla, este tío sabe un montón, y él ponía el énfasis en el tema nuclear y ponía el ejemplo de Alemania, ¿no? Dice, los 3 errores que cometió Alemania. Dice, uno, primero abandonó la nuclear, con lo cual tuvo que ponerse a hacer carbón y tuvo que ponerse a hacer gas. El precio de la energía en el mercado mayorista alemán ha subido 18 euros por megavatio hora y han invertido 40.000 millones, formidable. Dice, segundo, confiar en Rusia como proveedor exclusivo de gas natural. Bueno, ayer fue Rusia, hoy puede ser otro, ¿no? Pero es así. Y tercero, y más importante, que eso la gente no lo habla tanto, el abandono de la industria alemana, que funcionaban como relojes, el tema fotovoltaico, para que se lo fabriquen los chinos. Pues ala, ahí tenéis 3 cosas que las piensas y dices, pues allá que vamos nosotros, ¿eh? Muy parecido. Hablaba de que estábamos en la era de la electrificación, pero bueno, eso lo dejamos para más adelante. Y sí que había un dato por ahí que acerca de una de vuestras preguntas, sí que me quedé con ello, que es que a base de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Sabéis cuánto es de un data center medio? Tampoco vamos a hablar de estas macrohistorias que quieren montar ahora. ¿Cuánto es el consumo equivalente a un data center medio en número de hogares? ¿Tenéis una idea? 100.000. Un data center de tamaño medio consume aproximadamente, y no a plena potencia, sino cuando está más o menos 100.000 hogares. Veía yo por ahí una cosa que ponía en otro artículo que decía, ¿estamos preparados para el aumento del coste energético y del impacto medioambiental de la inteligencia artificial? Esto hacía referencia a Estados Unidos, a un informe de la Universidad de Stanford que ha salido hace 4 días, en el cual decía que en Estados Unidos en el año 2028 habrá un consumo solamente asociado a los data centers de 325 teravatios hora. Y eso es mucho, poco, regular. El consumo de toda España en todo el año pasado fueron de 248. O sea que, ¿y eso cómo lo van a hacer frente? Dice, con nuclear, dice, no llegan. Y entonces, ¿cómo lo van a tener? Dice, con renovables tampoco llegan. Dice, entonces, ¿cómo lo dice? ¿Qué margas? Dice, fenomenal. Vas a tener una inteligencia artificial estupenda, pero vas a aumentar las emisiones que te vas a enterar. Entonces, esas cosas, la sociedad pues pasa de ellas, no lo discuten porque queda todo muy bien, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya está, porque lo único, luego os daré el título porque hay aquí una
Es un libro que lo veo muy diferencial, pero además lo escribió un tío que sabe de estos asuntos, Nemesio Fernández Cuesta, que sabéis que fue secretario de Estado de Energía, etcétera, etcétera, que el título ya es clarificador. No se trata de si es verde o no, sino de si elimina o reduce las emisiones. El año pasado yo comentaba con vosotros aquí que estábamos creando un problema, que no teníamos un problema de generación. Tengo por ahí datos de la cantidad renovable que se está poniendo encima de la mesa, la cantidad de gigas que se van a poner encima, y dice, sí, ¿qué haces con ellos? Recordaréis que os decía la cosa, y dice, sí, vamos a hacer una cosa estupenda, mira, vamos a sacar agua del mar, porque España no tiene problemas hidráulicos, ¿verdad? No, los dos extremos. Vamos a sacar agua del mar. Perfecto. ¿Para qué? Para sacar el hidrógeno. Vale, muy bien. Y una vez que hemos sacado el hidrógeno, hemos tenido que romper la molécula, la molécula H2O, enlace covalente, energía a lo bestia, y entonces gastamos energía. Bien, bien, ya estamos aumentando el consumo. Estupendo, estupendo, qué bien. Ya tenemos hidrógeno. ¿Y ahora qué hacemos con el hidrógeno? Lo transportamos. Venga, vamos a gastar más energía transportándolo. Venga. ¿Y ahora después qué hacemos? Ahora, no sabemos dónde lo llevamos, pero lo llevamos. ¿Y qué pasa? ¿Y acordáis cuando hablamos del tema de la conexión en vía tubo entre España y Francia? Y a todo esto, pues Francia, ¿qué dice? Dice, pues que voy a construir 6 centrales nucleares de 1.600 megavatios más. Dice, y lo que pasa es que al hidrógeno, pues en vez de llamarle verde, le voy a llamar rosa. Dice, pero si es que es hidrógeno igual. Conclusión, y es el mensaje que quiero que quede. No se trata, esas cosas que no están... ¿La eficiencia energética está bien? No, está fenomenal. Pero hace falta tener muchísimos más procesos que sean eficientemente energéticos, porque como simplemente nos dediquemos a ser eficientes en lo que ya hacemos, nos podemos meter el consumo por donde nos quepa. Estamos ahora asistiendo a días en las que el precio en el mercado mayorista antes de ayer, durante 9 horas fue cero. Cero. ¿Quién va a invertir en nuevos procesos así? ¿Quién va a firmar PPAs pensando en lo que le pueden cobrar en el mercado mayorista? Pues entonces esas cosas hay que reflexionar. Pues venga, vamos a ver el siguiente. Carlos, que es catedrático en Minas, ¿no? En la Escuela de Minas desde hace mucho tiempo, pues exponnos un poco la idea de lo que podemos hablar y de lo que podemos decir, como están haciendo todos. Adelante. Muy bien, pues voy a aprovechar estos pocos minutos para poner de manifiesto la importancia que tienen los minerales en esto que hemos llamado el mundo de la energía. Yo vengo a vender mi libro, y mi libro basa de minerales, pero no en plan de broma, sino con toda la seriedad del mundo. Lo primero que tengo que decir es que España no sé si adolece de tener o no un modelo energético, porque yo creo que vamos dando zarpazos, como diría el otro, pero no tenemos una idea muy clara de hacia dónde va. Y a las pruebas me remito, o sea, se toman medidas como las que voy a decir ahora dentro de un momentito, y resulta que son contrarias a lo que se está haciendo en el resto de Europa. No sé por qué. Me refiero, por ejemplo, al sector del carbón, que al contrario de lo que ha dicho el presidente de la mesa, yo considero, no porque sea ingeniero de minas, que lo soy, y aunque sea de cielo abierto, me gusta más el cielo abierto que la minería de interior. Pero el mundo de la energía sin la minería no existe, porque de algún sitio tienen que salir esos recursos. Y podéis pensar el papel que ha jugado la sociedad tecnológica a lo largo de todos estos siglos. Ha estado vinculada siempre a un mineral, ya sea la edad de piedra, que es simplemente el pedernal que utilizaban los primitivos para cazar, o pasar a la edad de bronce, del cobre, de lo que queráis, hasta del silicio. Si es que todos los periodos de tiempo cronológicamente han estado vinculados a algún recurso mineral. Y ahora le toca al carbón, que parece el patito feo, y que además nadie lo aprecia, parece que es el apestado. Pues resulta que ya hay autoridades a nivel mundial que consideran al carbón el recurso del futuro. Y yo no me canso en estos últimos años de decir que España lo que tenía que haber hecho es un buen plan de aprovechamiento de recursos energéticos que son totalmente rechazados, e incluir el carbón como uno más, porque efectivamente tiene sus inconvenientes, pero eso no quita para que alguien determine o defina un proceso de aprovechamiento de ese carbón. ¿Es que alguien sabe en España, o alguno de ustedes sabíais si en Puerto Llano, por ejemplo, además de carbón hay petróleo?
Pues hay unas maravillosas capas de pizarra bituminosa que están esperando a que se aprovechen, aunque sean en plan piloto. Pero lo mismo que ha hecho Estados Unidos, que ha pasado de utilizar tecnologías más o menos limpias a utilizar el fracking famoso, que también parece como si fuera el apestado, pues resulta que está vendiendo energía y que una de las cosas que el presidente de Estados Unidos acaba de decir públicamente es que ellos quieren vender energía a Europa. O sea, lo que no hacemos en Europa lo terminaremos pagando en Estados Unidos. Y pasa lo mismo con la energía solar que ha mencionado Nubla. Es que lo que está pasando en Alemania lo hemos tenido ya a otra escala en Madrid, con BP Solar. ¿Qué hizo la planta de BP Solar que estaba en Tres Cantos? Recibir subvenciones de la Administración Central, del Ministerio de Industria. Y en un momento determinado, los inversores de BP Solar determinan que eso no tiene futuro y se lo vende a los trabajadores. Y esto lo hemos vivido en la Comunidad de Madrid porque hemos intentado echar una mano al colectivo que pilotaba ese proyecto. Os termino de contar que la planta de BP Solar se desmantela después de vendérsela por una cantidad simbólica a los trabajadores y se monta al poco tiempo en Camarma de Esteruelas. Y os digo que fui yo a verlo y estaba funcionando en Camarma de Esteruelas. Resulta que a los pocos meses aterrizan unos chinos y le hacen una oferta al colectivo de trabajadores propietarios de esa planta. ¿Cuánto tardó en desmantelarse y en llevarse la planta a China? Pues cuestión de horas. En plan, estoy caricaturizando un poco el tema. Pero fue así de rápido la secuencia que se llevó a cabo allí. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que con dinero público, una empresa como BP, que es una empresa internacional, recibe ayudas y esas ayudas terminan trasladándose a China y resulta que los paneles que estamos ahora comprando, los estamos comprando gracias a esa operación. O sea, que venga Dios y lo vea. O sea, esto es una operación que es totalmente ilógica, igual que pasa con el carbón. ¿El carbón qué está pasando? El otro día murieron 5 mineros. La historia era que habían entrado a extraer grafito. Primera noticia que yo tengo. ¿Qué está sucediendo? Que están poniendo a la gente al borde de la legalidad, por decirlo de una manera muy suave. ¿Por qué? Porque hay un mercado del carbón, querámoslo o no, porque ¿para qué querían ese grafito? ¿Para fabricar puntas de lapiceros? ¿O para utilizarlo como recurso más en las pocas térmicas que quedan todavía en pie en este país? Y además que se han volado con explosivo esas centrales térmicas con premeditación, nocturnidad y alevosía. Porque en mi opinión lo que no se puede hacer y no se debe nunca permitir es que desaparezca todo. Es que no queda ni un metro cúbico de hormigón, como homenaje a los ingenieros que perdieron la vida en la construcción de esas plantas o familiares que han padecido esas penurias. ¿Cuántas centrales térmicas tenemos ahora mismo? Pues no sé si quedarán 2 o 3. Tres grupos por ahí. De ese orden. ¿Qué se está haciendo de cara a investigar con esos recursos autóctonos, que son los pocos que tenemos? Nada. O sea, el carbón no tiene ningún futuro, según mucha gente. Pero ya termino. Y únicamente deciros que hablaremos del carbón. Con bueno, pues venga, presentaciones PowerPoint o sin ellas, sí, pero hablaremos. El carbón está ahí. Venga, Antonio González Jiménez nos va a contar ahora brevemente también la problemática de esto de la energía. Venga, adelante. Gracias, Rafael. Quiero en primer lugar agradecer a todos ustedes y sobre todo a Fernando Gallardo y a PM el habernos invitado a participar en esta jornada, en esta mesa redonda. Bueno, yo trabajo en el Foro Nuclear y nosotros representamos al conjunto de la industria nuclear en España. A veces es algo desconocido, pero yo creo que en estos últimos años
y más concretamente en estos últimos meses, con el debate tan grande que hay en los medios de comunicación sobre el futuro o no futuro de la central nuclear de Almaraz, pues está siendo más conocido, ¿no? Quiero dar algunos datos muy sencillos de lo que representa la energía nuclear en España. Tenemos 7 reactores en 5 emplazamientos que tienen una potencia conjunta instalada de unos 7.200 megavatios, lo cual representa escasamente el 5,5% del total de la potencia instalada en el conjunto del sistema eléctrico en España. Pues con ese 5,5% somos capaces de producir todos los años el 20% de la electricidad que consumimos. Y esto sostenido de manera en el tiempo, en los últimos 13 años hemos sido la única fuente de generación eléctrica en España que así lo ha hecho, ¿no? El producir ese 20% de la electricidad a nivel nacional. Y esto es gracias a que las centrales nucleares funcionan de manera continua, 24/7, a excepción de las paradas por recarga, pero de media y a plena potencia, cerca de 8.000 horas de las 8.760 horas que tiene el año, de tal manera que se garantiza el funcionamiento técnico del sistema eléctrico. Porque bueno, la apuesta de la Administración española, del Gobierno actual, a través de su Plan Nacional de Energía y Clima, pues es que en España en 2030 el 80% de la electricidad se produzca con energías renovables. Pero para que eso sea posible es necesario que haya potencia firme en el sistema, tecnologías, como ustedes saben muy bien, que garanticen la frecuencia, la tensión, que garanticen potencia de cortocircuito, y esto solamente se consigue con grandes grupos rodantes que tengan inercia, y entre estos está, como decía anteriormente López Jimeno, el carbón, que ya no lo tenemos en España, las centrales de ciclo combinado, que queman gas natural, que no tenemos en España y que tenemos que importar y que emite CO2, o centrales nucleares que además de todo esto que he dicho anteriormente, tienen una virtud, que es que en su funcionamiento no emiten CO2. Y esa cuestión es precisamente la que nos ha llevado a que a nivel mundial, y ya desde hace varias décadas, la gran preocupación sea el cambio climático, sea el incremento de las temperaturas por las emisiones de CO2 a la atmósfera. Hemos vivido 150 años quemando combustibles fósiles y no nos hemos dado cuenta de que esto ha tenido un efecto claro sobre el medio ambiente a nivel global, con lo que tiene de consecuencias sobre el conjunto de la humanidad. Y por eso toda esta preocupación que tienen los organismos internacionales y los gobiernos de los diferentes países por reducir las emisiones de CO2 viene derivado de esto. Y de esto es lo que nos lleva a la necesidad de un cambio de un modelo energético y de hacer una transición energética en las próximas décadas. Y aquí es donde entra en juego la energía nuclear. Y era quizá uno de los motivos principales por los cuales, a pesar de los diferentes acontecimientos que hubo en el pasado, tanto con Chernóbil hace más de 30 años o más recientemente con Fukushima, que pudieron crear algunas dudas en cuanto a la necesidad o no de mantener la energía nuclear. Sin embargo, acontecimientos mucho más recientes, como ha sido la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y esa certidumbre de que ha habido una ralentización e incluso un corte total del suministro del gas natural de Rusia, específicamente a Europa y a los países del este de Europa, muy concretamente en el caso de Alemania, que había abandonado todo su parque nuclear después de Fukushima, pero con la derivada peligrosísima de un incremento exponencial de los precios de la energía en los mercados internacionales, no solamente de las materias primas, sino de la energía eléctrica en todos aquellos países que eran grandemente dependientes del uso del gas natural.
Sin embargo, la energía nuclear no tiene estas circunstancias, ¿no? Y esa es la razón por la cual, a nivel global, la mayoría de los países del mundo donde hay centrales nucleares, por no decir todos, y específicamente en Europa, a excepción del caso de Alemania, que ya abandonó de manera completa su parque nuclear, y eso les ha hecho incrementar las emisiones de CO2 y sobre todo incrementar los precios en un país que tiene una industria pesada electrointensiva, que es el motor económico de Europa, pues decidieron el abandono de la energía nuclear. Y España va a hacer lo mismo, a diferencia de ese resto de países con centrales nucleares en operación, que han decidido operarlas a largo plazo, construir nuevas unidades, e incluso países, como puede ser el caso de Polonia, que no tenían centrales nucleares y que también han decidido el disponer de ellas en sus mix de generación. España, dentro de ese plan de energía y clima, en el año 2019, el Gobierno firma un protocolo de intenciones con las empresas propietarias de las centrales. No entraré ahora en los detalles de esto, quizá posteriormente podré explicar el por qué fue así, pero se estableció lo que en principio se ha venido a llamar un calendario de cierre del parque nuclear. Y es tal, puesto que se han establecido unas fechas para el abandono de la operación de esos 7 reactores nucleares que conforman nuestro parque nuclear. Pero en realidad fue un paso adelante para poder seguir manteniendo nuestras centrales nucleares, porque si no, en el año 2019 ya se hubieran parado, porque ese era el deseo del partido en el Gobierno y sobre todo del partido socio que le apoyaba en la acción de Gobierno. Si no hubiera sido así, el parque nuclear en España ya estaría cerrado. Pero si eso lo materializamos, recientes estudios nos dicen, por una parte, que nuestras emisiones de CO2 se van a incrementar en más de 20 millones de toneladas anuales, lo cual supone del orden del 15% del total de las emisiones que actualmente se producen en España por cualquier actividad económica. Pero no solamente esto, sino que vamos a ser más dependientes del exterior, tendremos que importar materias primas energéticas, estaremos poniendo en duda el funcionamiento del sistema eléctrico porque no tendremos esa potencia firme que dan los grandes grupos rodantes como las centrales nucleares y sobre todo porque el precio de la electricidad se va a encarecer de media un 30% para todos los consumidores, en el entorno de un 25% para los consumidores domésticos y para las pequeñas y medianas empresas y en el entorno de un 35% para los grandes consumidores industriales. Entonces nuestra pregunta es, ¿España puede afrontar el cierre del parque nuclear en los plazos que se está estableciendo cuando no se están cumpliendo de lejos ni de lejos el desarrollo de energía renovable y sobre todo el desarrollo de almacenamiento para que pueda funcionar en un futuro inmediato nuestro sistema eléctrico? ¿No va a ser un suicidio? Pues esto es algo que tendremos que reflexionar y tendremos que replantear, al igual que están haciendo todos nuestros países socios en la Unión Europea. Pues venga, Abelardo, tienes la palabra, cuéntanos tu versión y tu interpretación. Fenomenal. Pues nada, lo primero, agradeceros, Fernando, a ti y a Appien el haberme invitado a esta sesión y desde luego que al ver el título no podía negarme a venir. O sea, yo lo de lo políticamente incorrecto es lo más me gusta, sobre todo en los últimos años que me he dedicado básicamente a tratar de hacer un poco de pepillo grillo de lo que está pasando en el sector eléctrico español, ¿no? En particular y en general en el sector energético mundial, porque al final, por mucho que nos empeñamos y queramos ser independientes energéticamente, pues como en muchas otras cosas estamos viendo, esa independencia hoy ya no existe. En un momento dado optamos por una economía global, y esa economía global nos ha llevado a tomar determinadas decisiones en el campo energético clarísimas, y el tratar de repente de decir que vamos a montarnos una transición energética que nos va a hacer autosuficientes, pues me parece que es engañarnos al solitario e intentar convencernos de algo que no es la realidad, ¿no? También es verdad que el riesgo de opinar sobre energía, también en un momento en el que no sé si estamos en una dictadura, pero algo parecido, donde solo se lleva lo políticamente correcto,
o solo se lleva el que estés en un lado o en otro, pues me parece que sobre todo los que hablamos desde un punto de vista ya más técnico, al margen de otro tipo de condicionantes, pues la verdad es que lo que podamos decir puede que se diluya entre eso, entre ideologías, agendas y demás, pero no por ello vamos a dejar de seguir hablando lo mismo. Yo de lo que quería poner un poco encima de la mesa es todo lo que ha pasado en estos últimos años. Tú, José María, hablabas del último año. Yo creo que en el último año, desde la perspectiva de la transición energética, que tú también, Antonio, comentabas, qué es lo que ha pasado en este último año, la verdad es que no ha habido tal transición energética. O sea, el titular que nos pusieron al principio cuando se quería desde las instancias políticas en introducir estos cambios en el sector energético, se hablaba razonablemente de una transición, pero una transición en la que dices, no, es que voy a pasar de 0 a 100 en 30, en 40, perdón, al 2030, al 2040, al 2050, sin algo más, y en uno solo de los aspectos relevantes, como parece ser que solo, como también decías tú, lo verde era lo que importaba aquí, y bueno, lo del cambio climático, en eso también soy muy crítico muchas veces. Yo más que cambio, porque parece que cambio es que también va a cambiar de hoy para mañana, lo que hay es una transición también climática, ¿no? Entonces acompasemos por un lado transición climática y acompasemos también por otro lado la transición energética. Y en el tema que más me ocupa a mí, que es todo el tema asociado a las redes eléctricas, pues ahí lo que hemos visto es que la transición no ha sido como tal. Las redes eléctricas parece ser que en los primeros años de esta transición energética y del PNIEC en concreto que nos afectaba aquí a España, PNIEC del que he decidido, no me preguntéis ningún número porque he decidido olvidarme de ellos porque he visto que no tiene sentido cualquiera de los números que se pone ahí, no hay una base coherente y una justificación de qué es lo que aparece. Las redes eléctricas, como decías, se olvidaron. ¿Qué se decidió aquí? Venga, vamos a darle vía libre a la eólica, a la fotovoltaica y despliegue. Además se hablaba de la generación distribuida, ¿no? Tenemos que ponernos y parar que es que la red eléctrica española, la red, sobre todo la red de transporte, está diseñada para centrales nucleares en un sitio, con gran potencia en un sitio, centrales de cogeneración de carbón en otro, centrales de cogeneración hidroeléctrica, pero no estaba pensada para que de repente ejemplo cualquiera, Galicia, disperse por Galicia parques eólicos o disperse por Castilla-La Mancha instalaciones fotovoltaicas. Entonces se ha ido dando ese avalancha de conexiones hasta que en un momento dado alguien dice, es que no soy capaz de conectar toda esta potencia que yo tengo aquí en renovables. Dices, muy bien, ¿y por qué no eres capaz de conectarla? Bueno, es que las redes no me dan salida a esa potencia que tienes. Dice, bueno, pero es que, vamos a ver, es que cuando tú haces o planteas unas instalaciones de generación es porque detrás tienes un consumidor, que es el que te va a dar salida a toda esa energía. Y dices, vale, pero es que ya he saturado tanto que por mucho que yo genere en las horas solares, mi demanda es la que es, da igual que aumente la generación solar en donde sea, es que no la voy a poder colocar en ningún sitio. Y después dices, las redes, y dices, bueno, probablemente haya sitios donde sea necesario redes, pero ¿alguien se ha acordado antes de ir haciendo un avance progresivo de redes a la vez que yo voy haciendo un despliegue renovable tan enorme como el que se ha hecho aquí? Pues yo creo que nadie se ha acordado hasta ahora y por parte de la demanda. O sea, ahora de repente empieza a haber muchas banderitas de qué pasa con las redes, pues también lo que comentabais, porque ha venido grandes puntos de demanda, pues eso, los centros de datos o centros logísticos o yo qué sé, que de repente requieren de esa potencia eléctrica y que no es posible darle salida. Y ya un poco por acabar y por el otro tema que yo creo que se está olvidando también en toda esta parte de la transición energética, primero es lo de la demanda que decíamos, porque no os olvidéis que es que el pico de demanda que se produjo en el año 2007, quiero recordar, no se ha vuelto a superar en estos ya casi 20 años que van a pasar. Estamos a una demanda lejos, pero que es razonable, pero que es que en muchos aspectos
ya no es la eficiencia energética como tal, como búsqueda, sino es que hay muchos procesos que son mucho más eficientes en cuanto a consumo. Entonces, en estos últimos años, aún manteniendo y mejorando los niveles de productividad a diferentes niveles, los consumos que tú vas requiriendo son menores, pero es que tampoco te has apoyado en, si de verdad quieres seguir avanzando en la parte de esta demanda, en facilitar el avance de una economía que te permita el desplegar una industria, en este caso en nuestro país, que dé salida a esa demanda, ¿no? Entonces yo creo que hemos empezado a tomar decisiones muy puntuales, priorizando primero esto, después aquello y después aquí, cuando esto no funciona así. Esto es un sistema interconectado y todos, la generación, el consumo, las redes, todos tenemos que ir a la misma vez en un crecimiento para que nos realimentemos nosotros. Estupendo, pues muchísimas gracias a tu exposición. Y esto nos pasa ahora a una segunda parte, y es que todos los que están en el público pueden intervenir y pueden tomar la palabra y comentar para que luego nosotros contestemos o sigamos en un debate. Así que, ¿hay alguien que quiera comentar algo? ¿Nadie quiere comentar nada? Sí, yo, una cosilla que he comentado antes. Identifícate un poco. Soy Francisco, de la empresa Sieler, ¿vale? Y es una cosa que yo estoy viendo que se están montando muchas placas, se están montando mucha carretera, molinos, no sé qué. Están las redes, están las torres, los cableados. ¿Están preparados para toda esa energía que se está produciendo? Vamos a ver, en todo este tiempo, cuando cualquier promotor de cualquier parque eólico o planta fotovoltaica solicita el conectarse a las redes, tiene que tener esos permisos de acceso y conexión a las redes, y lo que ello significa es que tú tienes redes detrás con capacidad necesaria para absorber todo lo que tú dices que vas a generar, o esa potencia pico que tú dices que vas a generar. Entonces, punto uno es que si tú te has conectado, seguro que vas a tener una red que te va a permitir verter eso. Bien, es verdad que después la realidad primero del sistema eléctrico y después del mercado eléctrico te lleva a que nos encontremos con situaciones donde no vas a poder verter ni el 100% de la potencia que tú tienes, ni el 100% de las horas en las que tú estés disponible. Pues, ¿por qué? Porque es que esto lo tienes que acompasar, como os decía, con una demanda. El sistema eléctrico se ve en conjunto, y entonces hay que ir acompasando segundo a segundo para que cuando, lo que comentábamos antes, Antonio y yo, cuando lleguemos aquí y tengamos luz, y que en este momento tiene que estar todo cuadrado para que yo le doy el interruptor y funciona. Entonces, lo que se ha vendido es que tú instalas renovables, que seguro que hay demanda suficiente, porque el consumidor prefiere consumir un kilovatio verde, que no existe, porque son todos iguales, te los metes en un cable, y que me expliquen alguien del color de la luz del electrón que llega a tu casa, no existe, ¿vale? Entonces, hay que cuadrar perfectamente la demanda y la generación. Entonces, primera cosa que parece evidente para los que estamos metidos en este tema, pero que para uno que no tiene por qué saberlo, dice, bueno, a mí no me cuentes tu historia, yo tengo aquí mi cargador eléctrico, enchúfame, y si tengo mi generación, seguro que tienes. Y dice, ya, pero es que tengo que cuadrar tu consumo, el del lado, el del otro, el de la generación del de al lado, y tengo que mantener una estabilidad clara del sistema. Esa estabilidad del sistema, el que se tiene que ocupar, el operador del sistema, es el que va a poner una serie de límites a determinada generación, en determinadas instalaciones, en determinados nudos, para que no existe un desequilibrio entre lo que te están demandando y entre lo que tú tienes que generar. Entonces, respondiendo, y por no darle más vueltas, es decir, las redes, claro que sí. Lo que las redes a lo mejor las redes no están pensadas es para que todo el mundo que se ha conectado en un determinado nudo pueda verter a la vez, porque es que no es posible. Y sobre todo, insisto, porque no tienes una demanda detrás que sea la que se acompase con esa generación que tú tienes. Claro, yo lo que estoy viendo es que se está montando mucho, pero yo no, las torres de alta tensión que veo por ahí, no veo que se actualicen. Si necesitan más secciones de cal,
Yo estoy viendo las secciones que siempre se está metiendo más y eso no se está actualizando. Bueno, vamos a insistir en ese No, tema. veo. Espera un momentito. Venga, María Carlos, se ¿tú queda quieres? también con la ganas de hablar algo. Carlos, No, ¿quieres? es que yo te puedo poner encima de Pero la déjale mesa que ahora después Carlos, de... venga, habla. Te dejo algún tema que toques. Que te dejo algunos temas que toques a continuación. Sí, no, si es que es este. Es contestar No, a es un esto poco y seguir el en hilo contestación de- a esto que está diciendo usted. Estamos haciendo la casa, la construiremos por el tejado, empezando por el tejado, como aquel que dice, porque lo que era impresentable hasta hace unos pocos años, resulta que ahora es todo lo presentable. Me refiero a esas líneas de conexión o de evacuación de esas instalaciones tan horrendas como son los paneles fotovoltaicos en terreno natural, que nos lo ven ahora como apoyo a la biodiversidad. Que venga Dios y lo vea, porque de bio no tiene nada un parque de ese tipo. Y de diversidad, si son todos iguales, todos los paneles son iguales. Luego, es una broma lo que estamos haciendo con dinero público apoyando la energía solar fotovoltaica. Cuando en España, y concretamente en Madrid, tenemos millones de cubiertas disponibles para utilizarlas, en ese caso, de forma más racional que en otros, que es lo que estamos haciendo ahora, pues resulta que no. Ya aquella política restrictiva que aplicamos desde la Dirección General de Industria, porque había un mandato político de no favorecer los parques solares que estamos diciendo y aprovechar las cubiertas de las marquesinas y todas las estructuras que hay horizontales, más o menos, pues se ha cambiado radicalmente de criterio. Resulta que ahora en medio ambiente es que están apoyados, esos proyectos están apoyados por medio ambiente. Que me digan a mí qué apoyo hay a la naturaleza o al medio ambiente en la realidad. No hay ninguno. Después, no nos cuentan la verdad. Es que los paneles solares en su fabricación dejan una cantidad de residuos tremenda. Tanto es así que hace años recuerdo que el IDAE encargó un trabajo y el trabajo se quedó en un cajón porque no convenía destacar lo malo de esa tecnología. Todas las tecnologías que llamamos renovables, que yo en algún momento creo que son sustituibles y tenemos que añadir otros calificativos, en el sentido positivo, de mejorar las instalaciones que tenemos ahora por otras más eficientes, pues tenemos que intentar diversificar al máximo el parque. Y por último, deciros que, al igual que sucede en muchos de estos campos, hay que analizar el consumo que hay, y vuelvo a los minerales, que no es ninguna broma. Es que cuando construimos un aerogenerador de 5 megavatios, por ejemplo, ¿cuántas toneladas de cobre tiene el aerogenerador? Dichoso. O el panel fotovoltaico, ¿cuántos minerales estamos consumiendo? Pues resulta que en la fabricación del panel solar consumimos la energía eléctrica equivalente a 3 años de producción. Luego ya no es tan inocuo el tema. Y sucede lo mismo con las redes, que nadie ha tocado, salvo Victoriano, me parece que lo tocó, digo Abelardo, perdón. Tocaste el tema de las redes. Solamente he visto en un documento público el consumo económico para renovar los centros de transformación. Me estoy refiriendo ahora a la otra falacia, que es la de los coches eléctricos. Y he dicho falacia con todas las palabras. Estamos también sufriendo una broma, que es un sarampión, que hay que pasarlo. Pues sí, de acuerdo, hay que pasarlo. Pero ¿alguien ha estudiado lo que hay que invertir en adecuar los centros de transformación? Solamente hay un estudio que yo conozca de Glencore que tiene en cuenta las características de los centros en las ciudades y se atreven a dar una cifra de inversión específica. Si no, esto no va a funcionar. Bueno, venga, pues vamos a ver, José María, ¿qué nos cuenta? Están saliendo miles de temas, como veis, o sea, es que hay muchas cosas que tratar, muchas cosas que hablar. Venga, Pero yo lo que sí os recomendaría, si os gusta el cine, yo os recomiendo una película que ha salido hace poquito que se llama Wolfgang. Si la habéis visto, no tiene nada que ver con esto, pero sí hace un tema, una separación entre el niño, entre los bajo 100 y sobre 100. Y ahí os lo dejo para que lo veáis, porque luego hay que ver quiénes son los que aplican y los que hacen las cosas, si bajo 100 o sobre 100. A lo que tú decías. Hombre, vamos a ver,
a mí me tocó antes de venir a Madrid, del año 99 al 2004, a desarrollar y a ejecutar el primer plan eólico serio que hubo en este país, que fue el gallego. En ese plan lo primero que hicimos fue poner encima de una mesa con el plano de Galicia todos los que le querían levantar la mano para meter algo y ver qué potencia querían meter. Entonces, una vez que estuvo todo eso ahí, pues antes de decir, señores, mire, para que todo esto funcione bien hay que hacer 3 subestaciones colectoras en Tambre, Vimianzo, Mazaricos. Hay que hacer una línea 220, Tambre, Mazaricos, Vimianzo. Hay que reforzar, todavía me acuerdo, Santiago 2, y esto cuesta tanto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Además, nunca se me olvidará, 9 millones de pesetas por megavatio en según qué tensión. Y ya está. Entonces, lo primero que hicimos fue hacer la infraestructura, y una vez que estaba la infraestructura, entraban como churros. Eso se hace así. Claro, si tú lo que vas haciendo es atendiendo cada una de las solicitudes individuales, pues es lo mismo que pasa en Madrid cuando sale, y eso os he dicho, no os digo nada que no le he dicho al alcalde o a Caravantes. Oye, vamos a ver, sí, la primera electrolinera la carga sin problema. La primera, la conecta sin problema. La segunda, a ver cómo está la línea de media tensión que ya tienes que cargar. La tercera ya te digo yo que no la cargas. ¿Por qué? Pues porque volvemos a lo mismo. Es que ¿dónde está puesto encima de la mesa todo el parque de cargadores? Porque dice, bueno, se carga en las casas. Ya, lo que yo te diga. ¿Con cuántos kilovatios? Carga lenta, carga rápida. Dice, no, vamos a los ultrarrápidos, 1200 kilovatios. Dice, oye, tío, ¿tú sabes que 1200 kilovatios es la potencia de un centro de transformación que da servicio a una urbanización de 350 viviendas? ¿De qué estamos hablando? O sea, yo lo que más me alucina de todo esto, claro, tengo la ventaja sobre vosotros de que, bueno, tú un poquito más también, pero que he pasado por todos los paquetes y me he tenido que enfrentar, entre comillas, a todos los políticos de todos los modelos y todos los colores. Y entonces, claro, el concepto que hay es que no hay nadie, o casi nadie, o que yo conozca, y conozco a muchos, que ponga encima de la mesa el tema global de que esto es un problema energético español. Yo a veces pienso que el famoso PNIEC es un plan que contempla, que sería una burrada, pero es que me da para pensarlo, que es unimodal. Es decir, que España es un nodo. España. ¿Y dónde están las restricciones técnicas? Yo os digo una cosa, ya están dando gracias los valencianos dentro de su desgracia que existía Cofrentes. Si no existe Cofrentes, en vez de 200 y pico muertos, estamos hablando de otra cosa. Pero ya estamos dando gracias a los madrileños de que cuando vino la Filomena de paseo, existían Almaraz y Trillo, porque si no, nos lo habríamos pasado igual de mal y a oscuras. Ya está. Bueno, de eso hay mucho que hablar, porque eso sabes que tenemos ahí... Conviene que lo sepas. Sí, ahí tenemos conceptos en unos aspectos complementarios, en algunos aspectos buenos, en otros aspectos pues tienes una captación indebida de potencia instalada. Pero bueno, quiero decirte con esto, lo que tú es que es así, pero si es que ahora tú vas atendiendo uno a uno, pues te puedes encontrar las aberraciones que te encuentras ahora que dicen: cuando salga el plan 2025, 2022-2030, en los nodos de generación, cuando coincidan diferentes virtudes, habrá un concurso. ¿Cómo? ¿En el siglo XXI? O sea, un inversor americano o chino o de San Petersburgo que quiere venir aquí y diga que tengo no sé cuántos millones de euros, que aquí tengo un proyecto concreto, en una especulación de un terreno, cuidado, no, un proyecto concreto, no sé qué, no sé cuántos para ti, para tal, y que lo quiero hacer. Y dice, bueno, pues espérese que salga, a ver si donde usted se quiere conectar, pues eso, y gana usted el concurso. Ganar el concurso en el siglo XXI. Estamos de cachondeo, ¿no? O sea, lo que falta es una visión global, porque estamos perdiendo el concepto, pues eso, el concepto de España como conjunto. Y ya os digo, si el PNIEC es unimodal, menuda historia, porque entonces acaba de cargar todas las restricciones técnicas, es decir, oye, ya cierre usted Almaraz, que ya vendrán los kilovatios hora, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿De ACECA? Que tiene 400 megavatios y no puede tener más porque la línea de interconexión va por Las Vegas y no se puede hacer más. Entonces yo lo que he hecho en falta es, yo cuando era joven físico, joven mental sigo siendo, veía una interlocución de muchísimo más nivel.
Luego estás confirmando lo que yo decía al principio, que en España no disponemos de un modelo energético. Bueno, es que la cuestión es que cuando el modelo energético se plantea desde un punto de vista político e ideológico y no desde un punto de vista técnico, económico, como pero a veces vosotros la política estáis diciendo. no está mal, porque ¿quién ejerce de político en este país? Pero sí es verdad que al final la política... Lo que tiene que ser con otros parámetros de diálogo, de comprensión. Bueno, la política al final es un mecanismo que nos hemos dado para poder gestionar cualquier actividad que planteemos, ¿no? Pero si solamente se aplican los criterios puramente ideológicos o políticos, pues al final las cuestiones no funcionan, ¿no? Decía Abelardo que él prefería no pensar en el PNIEC y realmente a lo mejor es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Porque el PNIEC, el Plan Nacional de Energía y Clima, que de alguna manera Bruselas exige a todos los Estados miembros para poder alcanzar esos objetivos de reducción de emisiones, de penetración de energías renovables, de eficiencia energética, están, en el caso de España, basados, desde nuestro punto de vista, en hipótesis falsas. En la última revisión se dice que la demanda en España va a crecer un 35% desde el año 2025 al año 2030. Y no solamente eso, sino que en España va a haber 5,5 millones de coches eléctricos en ese horizonte 2030, cuando actualmente el parque eléctrico son aproximadamente unos 500.000 vehículos, y cuando se matriculan cada año en España 1 millón de coches. Eso querría decir que en los próximos 5 años ese 1 millón de coches tendrían que ser todos eléctricos. Yo no creo que eso vaya a ser posible, ni por coste, ni por capacidad de puntos de recarga, porque la mayor parte de los usuarios no los tenemos, ni porque nos vamos a deshacer de un parque de combustión que en gran parte es obsoleto, pero hay coches muy recientes a los que no se va a renunciar. Otra de las cuestiones que plantea el PNIEC es que va a haber 22,5 gigavatios de almacenamiento con baterías y almacenamiento con instalaciones hidráulicas reversibles de bombeo. La realidad es que en 2024, y son datos de Red Eléctrica de España, no vienen de ningún otro sitio, dicen que Muchas gracias. En España hay 3.300 megavatios de turbinación de bombeo y 25 megavatios de baterías a 31 de diciembre de 2024, cuando queremos alcanzar 22.500 megavatios de forma conjunta en ambas tecnologías. Entonces, cuando las premisas de partida no son alcanzables, o cuando te estás haciendo trampas en el solitario, no parece muy lógico que tú vayas a establecer unos objetivos de penetración de renovables prácticamente triplicando la potencia actual, pasando de unos 60.000 gigavatios a cerca de 180.000 gigavatios en eólica y fotovoltaica, y sin embargo, que son unos objetivos que se cumplirán o no se cumplirán, sin embargo hemos establecido unas fechas determinadas con día, mes y año para cerrar todas y cada una de las centrales nucleares. Y eso es lo que no parece lógico, porque no adecuamos ese funcionamiento a medio plazo del parque nuclear en función de si se cumplen o no se cumplen el resto de los objetivos que se planifican en ese Plan Nacional de Energía y Clima, porque si no, nos estamos engañando nosotros mismos, y si no hay incremento de la demanda, como no parece que lo haya, a no ser que de repente aquí se instalen una cantidad de centros de datos, que veremos dónde se conectan, por lo que nos están diciendo, de si va a haber una inversión en otra industria electrointensiva tradicional, pesada, que se ha perdido en España, y no tiene pinta que los inversores internacionales quieran venir aquí a hacer fábricas de coche o siderurgia o otro tipo de actividad económica gran intensiva en energía eléctrica, pues parece muy difícil. Y por otra parte estará el modelo de transformación de la utilización del gas natural para muchos procesos industriales
que probablemente no sea posible el sustituirlo por electricidad. Ya prácticamente se ha hecho en todo lo que se podía hacer. Con lo cual, no parece lógico que basemos nuestro plan solamente en un deseo ideológico de que haya que tener energías renovables y poder prescindir de otras tecnologías que son maduras, que te ayudan a reducir o a no aumentar las emisiones de CO2, que es el objetivo primero que está en el frontispicio de esto, y a no ser más dependiente del exterior y a no incrementar tus precios. Y me estoy refiriendo de nuevo a la energía nuclear. Y no solamente esto, es que no es cuestión de prescindir de 7 centrales nucleares, es cuestión de prescindir además de todo un sector industrial que existe en España, que da empleo a cerca de 30.000 personas de manera directa y de manera indirecta, y que además genera un PIB añadido, sobre todo en un momento en el que estamos hablando de la España vaciada. Las centrales nucleares están emplazadas en lugares donde, si se cierran, va a ser el caos y la pobreza más absoluta, porque precisamente son zonas rurales que dependen en gran parte de la actividad de las centrales, pero que eso genera actividad económica en muchos otros puntos o eslabones de la economía en esas zonas. Por lo tanto, yo creo que habrá que hacer una reflexión profunda de verdad a poder alcanzar un pacto de Estado. Ya hay partidos políticos que están presentando no solamente proposiciones no de ley, sino proposiciones de ley en el Congreso de los Diputados para poder modificar esto. Pero no solamente ocurre esto, no lo he dicho anteriormente, pero es que el parque nuclear en España está sometido a una presión fiscal en la propia actividad de las centrales nucleares, que supone esa carga fiscal en impuestos y tasas de aproximadamente un 40% de la facturación que hacen las centrales nucleares, no de los beneficios que obtienen, sino de la facturación. Por el hecho de que se pone 1 megavatio hora en el sistema eléctrico, hay que pagar 28 euros entre impuestos y tasas, independientemente del precio al que se pueda estar vendiendo en el mercado eléctrico esa generación eléctrica. O sea que aquí hay toda una serie de problemas que tenemos que resolver, y que si no los resolvemos, probablemente vamos a entrar en una situación como la de Alemania, donde se han incrementado los precios en más de un 18% en el último año, donde además se han incrementado las emisiones de CO2 y donde se es más dependiente del exterior en el abastecimiento energético, que, como sabemos, es fundamental para el desarrollo económico. Yo creo que tal y como decía Carlos, yo respondo que no hay un plan. No hay un plan energético en España, pero el problema no es que no haya un plan energético, es que no se trata de tener un plan energético, se trata de tener un plan de país. Y el plan de país es global, de la energía, de la industria, de la sociedad. ¿Por qué digo eso? Porque habéis sacado aquí unos temas que me parecen muy relevantes. Con todo este tema del PNIEC y demás, pues empezamos a hablar de baterías, empezamos a hablar de vehículos eléctricos y tal. Hablamos en general de tecnologías que no están aún maduras, tecnologías que aún tienen su recorrido para ponerse al mismo nivel de aquellas que quieren sustituir. Y eso es una penalización que el que al final va a tener que asumirla es el propio consumidor. ¿En forma de qué? De lo que decías tú, Antonio, de una tarifa más cara, porque lo que yo tengo me cuesta más generarlo y producirlo, porque el coste de un vehículo de una manera o de otra cuesta más que el otro. O sea que es que al final el plan no es solo un plan energético, tiene que ser un plan global de país. Y la energía es una parte muy importante. El otro tema crítico de los centros de datos, por poner otro ejemplo de lo que hablábamos, dice, bueno, en los centros de datos se habla también que son necesarios, porque España queremos estar tecnológicamente, desde el punto de vista de toda la tecnología de información. Dice, fenomenal, pero es que para eso tienes que acompasarlo con algo más. No vale que de repente llames al Amazon de turno o al otro para que se instale aquí o vengan y monten sus... ¿Qué plan tenemos aquí, más allá de que alguien quiere que de repente parezca que hagamos? Y lo que es muy complicado, y va a ser muy complicado, es también otro tema que sacabas tú, Antonio, y que me parece muy relevante, es el tema de la parte industrial de país.
una industrialización que, por lo que también os decía al principio, que creo que hemos perdido por esa globalización mundial de actividades, recuperarlas de repente y además que todo lo que recuperemos si había electrificación, pues es muy complicado. Bueno, sí. Remata un poco tú, sí. Yo no. Decía que Lehendakari perdió el País Vasco con el consejero delegado de Repsol cuando repite por activa y por pasiva: oiga, señora Rivera, menos ideología y más tecnología. Y tiene toda la razón del mundo, ¿no? Pero bueno, yo es que, se lo decía, en el libro este que os he recomendado hay un par de párrafos que no me resisto a leeros, aunque sea, porque es que yo creo que resume todo el intríngulis de lo que estamos hablando, el debate, porque ya lo leí, lo llama Nemesio Epílogo a la descarbonización, y dice, son 2 minutos: podemos contar con sistemas eléctricos descarbonizados que nos proporcionen electricidad a un coste razonable, incluso inferior al actual. Para todo lo demás hay solución técnica, pero los números cuadran mal. Como ciudadanos tenemos a nuestro alcance tecnologías que nos permiten electrificar todos nuestros consumos de energía, con la salvedad de que los coches eléctricos son un 50% más caros que los equipados con motor de combustión interna y que el coste de una bomba de calor triplica el de una caldera de gas. Con las necesarias inversiones, buena parte de la industria es electrificable. El problema es, una vez más, la rentabilidad de todas esas inversiones. Por un lado, se necesita que la eficiencia energética elimine el hecho de que el combustible a sustituir sea más barato que la electricidad. Por otro, es imposible obviar el hecho de que la electrificación puede llegar a suponer el cambio total del proceso productivo de una empresa. No hay que considerar solo la rentabilidad de la inversión, sino también el consiguiente impacto en el balance, bien en términos de deuda, bien en términos de necesidad de poner más recursos propios. Técnicamente hay procesos para producir todo tipo de combustibles y plásticos a partir del hidrógeno y carbono que no sea de origen fósil. El problema es que su coste es entre 3 y 6 veces superior a los producidos con petróleo o gas natural. Podemos producir acero sin emisiones o capturar las que se producen en la fabricación del cemento, pero serán un acero y un cemento irremediablemente más caros. Determinados procesos industriales deberán abaratarse como consecuencia de la proliferación de inversiones y generación de economías de escala, pero hay cuestiones irresolubles. El contenido en carbono de cualquier materia orgánica o vegetal es muy inferior al de cualquier hidrocarburo. Producir electricidad para producir hidrógeno, para volver a convertirlo en electricidad, con las pérdidas de energía correspondientes en cada transformación, no es rentable. Peor aspecto económico tiene la utilización del hidrógeno para mezclarlo con dióxido de carbono capturado del aire y producir combustibles sintéticos. El abaratamiento, y con esto termino, y mejora tecnológica de las baterías es una hipótesis plausible que abriría la puerta a la electrificación masiva del transporte y nos acercaría a un sistema eléctrico basado en renovables con un coste más bajo. Esta y otras tecnologías requieren, y aquí viene la palabra mágica, tiempo. Tiempo para materializarse, pero sobre todo tiempo para desencadenar el proceso inversor que acerque las mejoras producidas al mercado. Tiempo para que los cambios tecnológicos vayan decantando la evolución de todo el proceso de reducción de emisiones. El problema es que si los plazos fijados por la política de los gobiernos, en especial los europeos, son congruentes o no con la realidad técnica y económica. Se puede decir en una página más fuerte, se los puede leer más fuerte, pero más claro, es que esta es la clave de la película. Menos ideología y más tecnología, creo yo. Y más minería también. Es un resumen, ¿queréis añadir alguna cosa más? No, yo he añadido lo de más minería. Más minería. Pero la minería no es tecnológica, ¿tú? Sí, es tecnológica, pero para desalterra. Coño, entonces si es de tecnológica, pues tecnológica, Al final ¿no? podía, sí, Más tecnología, menos ideología. Porque la ideología, cuando choca con la física, se lleva un hostiazo. Y esto que estamos padeciendo ahora yo creo que es el inicio de todo un proceso lento de cambio, pero... No te he oído. Resultados nucleares. Bueno, ¿quién tenía la palabra? Adelante. Después de esa exposición tan variada y tan técnica, pero entendible para una persona de a pie que no tiene formación técnica, sino formación social, parece necesario una publicidad y propaganda a futuro a pie de calle, parece ser. Y dejando aparte la ideología, poner la mentalización popular para que se vote lo que evidentemente se exponga de más interés para la población y para la economía.
¿Podría salir de este pequeño foro esa publicidad y propaganda sencilla? Por supuesto que sí, yo diría, me atrevo. Sí, podría salir. Sí. Mira un país, en la línea que tú dices, mira un país como Italia que hasta votó en referéndum cargarse las 4 nucleares que funcionaban hace tiempo A. Ahora, pues la señora Meloni está, bueno, es que está al caer ya la formación, la creación de una empresa italiana público-privada para pues para tratar con los temas, para poder volver a aflorar los temas asociados al mundo nuclear. Porque la población de a pie no entiende si no se lo explicas. Claro, claro. Es que no ha interesado hasta ahora que determinadas cosas se explicaran. Por ejemplo, la eliminación de las centrales de carbón. ¿Quién se entera en este país? Porque no ha salido ni un solo sindicalista, ni uno solo a protestar por la pérdida de esos puestos de trabajo. No se ha visto a ningún empresario, o yo por lo menos no me he enterado, a defender el sector de la generación de electricidad a través de las centrales de carbón. Hay cosas que hay que hacerlas de otra manera. Claro, pero Porque si hay una iniciativa unida, aunque sea pequeña, que se conozca o se estudie el impacto posible, llegará un momento que con la repetición venimos aprendiendo todos. No, claro. Si hay muchas cosas que tenemos que aprender nosotros mismos. Por ejemplo, lo que se consume, en cuanto a minerales por cada tecnología. Es que hay unas tablas ya que pueden ser leíbles. Por cada megavatio de aerogenerador consumes tantos kilogramos de cobre. Los minerales, las tierras raras, por ejemplo, o los minerales vinculados a los imanes naturales, pues pasa lo mismo. O sea, cuando utilizamos un teléfono móvil, ¿qué carga lleva de metales raros o de tierras raras? Pues unas cantidades que son apreciables. Si todo eso no se explica, pues el señor ecologista va a seguir utilizando su teléfono móvil. Ahora, cuando le digamos entre todos... Lo va a seguir utilizando igual. Sí, pero lo utilizará igual, José María, pero no podrá rebatirnos las cosas que estamos diciendo. Cualquier cosa menos ecologista. O sea, es una cosa, es un complejo latino que tenemos aquí que, bueno, que es lo que mola. Y dices tú, ¿quién ha protestado por las centrales térmicas? Pero ¿cómo van a protestar? De algo que nos han enterado. Primero, no nos han enterado. Y segundo, que no nos engañemos, que lo que se necesita es... o sea, vamos a ver, tú decías, todo se ha volado en una central térmica. No, lo que ha quedado es la subestación de la red de transporte. Eso sí, con 400, 600, 700 megavatios disponibles libres que ya no están en ese hueco. Para que entre otros, porque tampoco os engañéis. Esto es un juego de suma cero. Es decir, si yo me cargo las nucleares, pues entonces estoy generando un hueco del 20% de la energía que se genera en el país. ¿Y lo sustituyo por qué? Pues tira. En Estados Unidos tienen aparte del parque nuclear, Estados Unidos también cuando los técnicos pueden mandar, hacen cosas interesantes. Por eso tienen el mayor número de premios Nobel y el mayor número de universidades con unos niveles de investigación importantes. O sea, cada uno hay que ponerlo en su sitio, ¿no? Pero en Estados Unidos tienen del orden de 100 centrales térmicas. No han tirado ni una. Y ya hay un proyecto por ahí, que han hecho un prototipo para el cual quito caldera asociada a 250, 400 megavatios de la central térmica. Modifico bombas para mover aquello de los refrigerantes y tal y igual. Meto pequeño reactor nuclear, los famosos SMR, allí, no tocó la red, me he cargado las emisiones porque no emito y he garantizado la existencia de Microsoft dice, oiga, esa central nuclear, el grupo 2 de Three Mile Island, ¿no? que lleva 13 años. No, ha parado en el 2019. Bueno, es que 6 años parada, bueno, en España ya estaría chatarrada. Bueno, no podrían por pero bueno, 6 años parada, dice, oiga, espere, que vamos a llegar a un acuerdo que usted la vuelva a poner en funcionamiento y yo planto al lado el mayor data center de Microsoft de la costa de Estados Unidos.
Yo queréis que os diga. Yo el otro día tenía una discusión también con otro y al final le tuve que decir, mira tío, con el tema nuclear, decía, porque a lo largo de mi vida profesional pues también me ha tocado 5 años llevar el tema nuclear y cuando se ve, cuando ves el protocolo de acuerdo de cierre, pues está mi firma. Ya está, o sea, me las sé todas, en ese sentido. Digo, mira tío, cuando se puso encima de la mesa todo el plan nuclear español, existía una cosa que era Santander, Soria, Segovia, Ávila, Valladolid, León, Valladolid, Ávila y Palencia, USEASE, Castilla la Nueva. De ahí han salido 3 autonomías. Existía Madrid y Castilla-La Mancha, no existían, existía una cosa que se llamaba España. Y entonces, y esto no es político, esto es puramente eléctrico, es que las impedancias, las intensidades y tal, no entienden, fíjate tú, no entienden de fronteras. Igual que el tema de las emisiones. Yo diga, oye, es que las emisiones, que sí, todo lo que usted quiera. Pero mire, del mundo de las emisiones, si el mundo de las emisiones fuera un iceberg, Europa sería la punta del iceberg, vamos, del iceberg. Esto es por mi hijo, el iceberg, ¿no? Y España sería la puntita de la punta del iceberg. Dice, a ver si resulta que por esa puntita vamos a armar un berenjenal, o estamos montando un berenjenal, que nos va a decir al garete. Entonces, cada cosa en su sitio, pero para eso hay que tener mentalidad pues global y entender de lo que hablas. Una pregunta. Has hablado de las centrales nucleares, ¿qué tipo has dicho, perdón? SMR. No las conozco, si SMR, ¿qué son? ¿Cómo son? ¿Qué futuro? Porque no tengo ni idea. Reactores es la tecnología que se está desarrollando para que esté en funcionamiento en los próximos 10 años y durante 100 años. Son reactores más pequeños que los que tenemos actualmente, que la potencia media estándar de un reactor actual son 1000 megavatios, y estos reactores tienen en torno de entre 50 y 300 megavatios, porque no solamente van a tener aplicaciones para la producción de energía eléctrica, sino también para desalación de agua del mar, para producción de hidrógeno, en los casos en los que sea necesario, ¿no? O para producir vapor de alta temperatura para procesos industriales. Van a ser reactores muy compactos que se van a fabricar por componentes en fábricas y se van a ensamblar en el emplazamiento donde sea necesario. Y con otra virtud, que podrán entrar en aquellos países donde sus redes eléctricas o sus necesidades no sean tan grandes como las de grandes centros de producción de 1000 o más megavatios de potencia instalada. Y con la característica de que al ser modulares puedan ir creciendo en el tiempo si las necesidades van creciendo en ese tiempo, ¿no? Y por aquí pasa el futuro. Van a tener exactamente igual combustible basado en el ciclo del uranio, pero con otro tratamiento y otra forma diferente, gracias a un desarrollo tecnológico distinto al que tienen los reactores nucleares actuales, que llevan pues unos 60 años de funcionamiento en el mundo, ¿no? Y eso es lo que se llaman reactores modulares pequeños, o en su terminología en inglés SMRs, Small Modular Reactors. Y esto es el futuro. Se van a seguir construyendo reactores grandes en determinados países, pero el futuro pasa por ahí. Y la realidad es que cuando grandes inversores, como puede ser Bill Gates, que parece que no es una persona precisamente tonta, o Jeff Bezos o Warren Buffett, apuestan parte de su patrimonio en desarrollar este tipo de reactores en Estados Unidos, como decía José María Nubla, para digamos, de manera conjunta con grandes empresas tecnológicas poder abastecerse de electricidad 24/7 sin emisiones, pues no es por casualidad. Y no están diciendo vamos a apostar, que también será necesario, por otras tecnologías que dependen sobre todo de la meteorología y de factores que no son gestionables, cuando tienes una tecnología que te proporciona estabilidad en el abastecimiento y sobre todo a unos precios competitivos, si, como antes refería, no la penalizas, como ocurre en España, con unos impuestos o unas tasas que son absolutamente desproporcionadas y que no tienen ningún sentido, ¿no? Y que exclusivamente tienen un afán recaudatorio.
Si hay empresarios, grandes empresarios, que apuestan por esta tecnología, será por algo, ¿no? Yo, dando un poquito de respuesta a lo que usted decía, la verdad es que me da pena porque pienso entonces que estamos haciendo mal las cosas, pero yo le recomendaría algo. Ponga usted foro nuclear en Google y la primera entrada que va a encontrar será nuestra página web. Y ahí va a encontrar cantidad de información sobre lo que representa la energía nuclear en España. Muchísima información. La va a poder descargar toda, es gratuita y procuramos siempre estar, proporcionando de manera objetiva esa información para que la ciudadanía media pueda entender cuáles nuestros argumentos, cuáles son nuestros argumentos y el porqué de la necesidad de la energía nuclear. Una cuestión que es clara es que en los 3 últimos años, con todo este debate que se está produciendo, la opinión pública está cambiando, pero sobre todo la opinión publicada, y eso lo hemos visto. Hace 3 años los medios de comunicación seguían diciendo los tópicos de por qué no es necesaria la energía nuclear o no es viable la energía nuclear, la seguridad, la gestión de los residuos. En estos 3 últimos años se han dado cuenta de que la energía nuclear es necesaria porque ya este debate de la seguridad y los residuos se ha superado. Ahora, ¿cuál es la preocupación? La preocupación es la garantía del suministro, la competitividad de la energía y que no se emitan emisiones, que no se produzcan emisiones de CO2 a la atmósfera. Y esas 3 características las cumple la energía nuclear. Ahora, si tenemos políticos como nuestra anterior ministra responsable de esta actividad, que ahora es la vicepresidenta de la Unión Europea, que dicen que no por una cuestión puramente ideológica, que lo dicen en Madrid, pero que se suben al avión y aterrizan en Bruselas y entonces ahora dicen que para la Unión Europea sí la energía nuclear puede ser factible, no se entiende por qué solamente habiendo volado 2 horas de Madrid a Bruselas puedas pensar de manera distinta. Entonces, esto es algo que tendremos que hacer, ¿no? Pero yo le recomiendo que visite nuestra página web y que encontrará allí mucha información y que podrá leer cuáles son nuestros argumentos. Y por eso también pues, he traído hoy esta pequeña publicación en la que hacemos un resumen de nuestra actividad. Y todo ello, aunque sea políticamente incorrecto, ¿eh? Cuando es la cumbre de todas estas exposiciones, no digo problemáticas, sino necesarias para saber que eso llega por unas bases mínimas de minerales, por ejemplo, ¿no? Pues yo le agradezco. Nos ha llegado tan rápido que lleva nada. Y sin embargo, estos conceptos son claros, tan arriesgados y tan interesantes y al público en general tan importantes a nivel económico no han llegado. ¿Por qué no son políticamente correctos? Pues porque hay intereses que no quieren que esos... Entonces, si tanto política este foro, la quitamos. Estaba hablando un momento de Carlos, que Diego. No, que como decía Nubla por los Vaginis ahora, que porque no es políticamente correcto. No es una cuestión de propaganda. Yo creo que tampoco es propaganda en el sentido de... yo mejor lo llamaría formación. Formar a las personas para que puedan tener una opinión propia. Nosotros no pretendemos que el 100% de la electricidad en España sea nuclear, ni mucho menos, pero que la energía nuclear es una energía de transición para lo que nos venga en los próximos 40 o 50 años, desde luego, y que no podemos renunciar a una tecnología que es madura y que lleva una trayectoria a nivel nacional, pero también a nivel internacional importante y con logros importantes, no podemos renunciar a ello. Sobre todo cuando las tecnologías que tienen que ser la alternativa no están maduras ni son económicamente competitivas hoy por hoy. Esa es la realidad. Entonces, lo que necesitamos es que haya información y formación para la gente joven y para la gente que tiene que tomar decisiones. Y cuando esa información llegue, la opinión será una opinión formada y una opinión informada. Por eso es por lo que hemos visto claramente cómo aquellos tabúes asociados a la energía nuclear que están absolutamente superados se han vuelto a considerar
si realmente necesitamos una tecnología que garantice el suministro, que sea competitiva, que no afecte al medio ambiente y que además genere riqueza, empleo y actividad económica, sobre todo en aquellos sitios donde más se está demandando. ¿Por qué hablamos tanto de España vaciada? Es que es curioso que nuestro ministerio se llame Ministerio para la Transición Ecológica, y el reto demográfico. ¿Se está atendiendo a esa segunda parte del nombre del ministerio, el reto demográfico? ¿No estará unido también con la transición ecológica? Porque si no, ¿por qué se ha unido en un ministerio? Pues no tomemos decisiones que puedan ser absolutamente irreversibles y que no vayan en la idea de esto que se está llamando de transición justa. No podemos dejar a nadie atrás, se nos llena la boca con esa frase, ¿no? Pues hagamos la realidad teniendo en cuenta todas las tecnologías, entre ellas la energía nuclear. Hay una serie de cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Yo últimamente ya hay momentos en los que te pones a discutir de un tema de redes y es que ya te sale. Dice, la pregunta que digo, ¿tú has construido alguna línea en tu vida? No, dice, bueno, pues oye, ¿qué golazos metió el Arsenal, oye? Porque ¿para qué vamos a perder? ¿Para qué vamos a perder el tiempo hablando de otra cosa? Es decir, habría que tener una cierta exigencia. Hay determinadas cosas que los 5 y los 6 en el carnet de identidad, cuando tienes una DILA o cuando has tenido una experiencia importante, pues vienen muy bien. Porque muchas cosas las has vivido y entonces cuando alguien dice ahora va a salir un plan de inversiones para el 26-30. Yo la primera pregunta que le haría cuando saliera ahí sería, ¿tienes ya los proyectos autorizados? ¿Tienes la utilidad pública de los proyectos? Lo más probable es que te miren con la cara así, pero si te dicen no, ninguno, dice, pues no, pues vete pasándolo al plan del 31 porque no los haces. No solamente eso, ¿tienes seguridad regulatoria en el país para que alguien venga a invertir 300.000 millones de euros? No, Antonio, la seguridad regulatoria no la vas a tener porque con una tasa de retorno de menos del 6% de la retribución de la línea, se va a poner a hacer líneas en Madrid con una retribución del menos del 6% menos mal que Madrid, pues mírate, haces al cabezota pues lo dejamos bastante planchado. Entonces, bueno, pues el mundo de la distribución pues está bastante, ¿no? Pero ¿te vas a meter a hacer cosas nuevas por ahí? Bueno, se las tendrán que hacer. Bueno, lo que os digo, la chorrada más grande, vamos a sacarlo a concurso. ¿Pero qué concurso? Si tú lo que tienes que hacer es abastecer una necesidad que te están planteando, poniendo encima de la mesa, porque si no la van a plantear en otro sitio. Claro. Quería hacer un comentario que hicimos el otro día en la reunión que tuvimos hasta aquí. Hicimos un ejemplo muy básico. Vamos a ir a nuestras casas. En nuestras casas tenemos un contrato de 5.750 vatios normal, ¿no? Es lo típico, lo que se tiene. Vamos a poner placas solares, joder, qué bien. Vamos a ahorrar un montón, vale. Con las placas solares, ¿qué va? La aerotermia. O sea, pasamos de 100 y pico vatios a tener ya un equipo de 4 o 5 kilovatios más, ¿no? Un equipo de aerotermia pequeño. Lo metemos en el coche eléctrico. No, habrá que aplicar otra vez otros 3 o 4 kilovatios más, porque cuando llueve, cuando está nublado, ¿con qué potencia me he cargado mi casa eléctrica en vatios? ¿En kilovatios? Pues los 5 y pico y pasamos a los 8 a los 9. Ya sin querer, como mínimo, pasamos a la electrificación básica. Todos los cálculos que hacemos nosotros, normalmente en las redes a nivel local, se hace con los 5.700 vatios. ¿Se tiene realmente preparadas las redes para esta nueva potencia que está saliendo? Si os dais cuenta, es otra aberración que está pasando. Porque de contratar los 5.750 vatios, si tenemos problemas en nuestras casas, consumido más básico, ya tenemos que pasar a los 8 o 9 kilovatios. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar en las redes? ¿Se tiene eso en cuenta? Ahorra bien, pero toda esa carga de energía, de potencia, ¿quién la asume? Pregunta. Yo, todo lo mismo, no se trata de gastar menos y de ser menos eficiente, no, se trata de ser muy eficiente, de bajar emisiones, pero de consumir mucho más, porque si no todo esto se va al garete. Te pongas como te pongas. El año pasado han entrado 7 gigas nuevos renovables en España, 7 gigas. 7 gigas es que prácticamente la capacidad de las centrales nucleares. Venga, yo me echaba un órdago de ese de, venga,
les invitaba a tomar copas y decía, para mañana las 7 nucleares. No, pero la misma capacidad en potencia, pero no en generación de energía. No, capacidad, Antonio, es potencia, generación Sí, de energía pero- es otra cosa, pero yo a bueno. lo que voy es a que, pero ese concepto lo tienes tú, la gente no lo tiene, porque es lo que te estoy diciendo desde el principio. Yo sospecho que el PNIEC es uninodal, o sea, considera el todo. Entonces, para ese sistema, ¿verdad? Para ese sistema le da lo mismo. Estos son 7 gigas de nucleares, lo quito. Pongo 7 gigas y los números la aguantan igual, pero luego no es verdad. No es verdad. ¿Cuántas horas funcionan una y la Exacto. otra tecnología? No ¿Y es cuándo verdad. funciona? Exacto. ¿Y cuándo funciona? Yo ya os digo que espero que no tengamos otra Filomena, porque a mí no me gusta esquiar por la Castellana. Bueno, no me gusta esquiar en Tuvimos ningún lado. una en el año 2001, ¿no? Tuvimos la del 2001 fue la anterior nevada, o fue el pifosti ese de la frecuencia que empezaron uno, apago este trapo, sí, este no, este sí, este no. En el año 2001, sería el mes de noviembre, yo recibo una llamada del Ministerio y me dicen, tenéis que deslastrar 500 megavatios en la Comunidad de Madrid, 300 en el área de distribución de Iberdrola y el resto en el área de distribución de Unión Fenosa. Os podéis imaginar la tarde que pasamos, tarde-noche, sufriendo las consecuencias, porque alguna de esas dos compañías, no voy a decir cuál, menos mal que le dio por cortar en un área donde estaba el Palacio de la Zarzuela. Y gracias a eso, Ya lo acabas de decir. no, Bueno, no he dicho la compañía, ahora le ponen a mirar, ¿quién distribuye en el Palacio de la Zarzuela? por eso, pero no he dicho la compañía. Ya, pues eso. Si quieres lo digo. No, no hace falta. No hace falta. A mucha gente la pidió en el ascensor. Os podéis imaginar las llamadas como corrían de un sitio para otro. Y 500 megavatios era una cantidad pequeña, relativamente, porque una de las dos compañías sí que acertó cortando el suministro en polígonos industriales, porque afecta a menos entidades o clientes que si lo haces en el sector residencial, que se organiza una de mucho cuidado. Y yo creo que esos eventos tienen una parte positiva, y es que tomas muy en cuenta lo que puede pasarte. Imagínate que tengas un escenario como ese, pero multiplicado por 2 o por 3, pues ya tienes un follón de mucho cuidado. Y eso sucedió con los incendios de las subestaciones, que bien conocéis algunos de vosotros, que tuvimos en el año 2004 y en el 2006. Sí. Y en el 99. En el 99 yo todavía no estaba. Luego ya me compré un extintor, por si acaso. Pero se aprendió. La verdad es que Venga, ahí hubo... vamos, una intervención, sí. Bueno, mi nombre es David, trabajo para un fabricante de herramientas electroportátiles basado en tecnología de chip. Y bueno, no me puedo resistir a hacerle la pregunta, dado el conocimiento que hay enfrente, que es muchísimo, a que bajo su punto de vista, ¿cómo almacenaremos mejor la energía en el futuro más próximo? ¿Bajo qué tecnología, mejor dicho? ¿El litio dará más de sí? ¿No dará más de sí? ¿Estará preparado para los retos que nos vienen? Como ya un poco egoístamente hablando también de mi sector, ¿no? Entonces, bueno, es una pregunta que le permitirles. A ver quién le contesta. Pues yo te diría que por los datos que yo leo en las revistas de minería, se están acometiendo inversiones multimillonarias en términos de exploración de yacimientos minerales. El litio es uno de los metales que más futuro tiene, parece ser, en el campo del almacenamiento de energía. Pero no creo que sea únicamente el litio lo que nos va a solucionar la vida, sino que aparecerán más posibilidades de almacenamiento. Yo te iba a responder que, y sin ser un experto, que probablemente cualquiera de ellos sabe bastante más que yo de este tema, yo la pregunta que me haría es si de verdad el almacenamiento va a ser clave en el ámbito, es decir, desde el punto de vista de generación, tal y como se está planteando ahora, se ha dado por hecho de que el almacenamiento es la clave. ¿Para qué? Tenemos una posibilidad, hasta ahora hemos generado sin almacenamiento, más allá que la hidráulica, ¿vale? Con lo cual ha funcionado todo perfectamente. ¿Cuál es el objetivo de un almacenamiento como tal? Yo solo lo vería como garantía de suministro en caso de que me falle mi suministro principal. Y con unas nucleares que han superado claramente tanto su color, que ya es verde, no son rosas, son verdes,
como cualquier otra tecnología, que sí que es verdad que va a acompañar a la nuclear. Yo no digo que la fotovoltaica, la eólica no acompañe a la hidráulica, por supuesto, pero es que aquí no, yo no me imagino tampoco, ni lo voy a ver, no voy a ver un mundo que se base solo en renovables y almacenamiento. Pues hombre, realmente lo veo muy complicado. Y si ya antes hablaba Carlos del impacto visual, por no llamarlo de otra manera, de una planta fotovoltaica, nada más hay que ver ahora cuando se plantean instalaciones de almacenamiento, la superficie que ocupan y lo que hay que dedicar a eso. Prefiero montar una nuclear o unos SMR de los que comentaba antes Antonio, que es que ni los voy a ver. Lo de los huertos solares, desde luego, es una aberración. O sea, el almacenamiento tendrá su sentido para determinadas actividades, como, pues oye, hemos necesitado baterías desde siempre, pero para otro nivel. No lo estoy viendo como la clave de la distribución de electricidad, ni mucho menos. Sobre todo porque tú imagínate, esto ya no es que cuál vaya a almacenar mejor, si el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio, el francio, que me acuerdo todavía. Pero tú imagínate una situación, imagínate que, oye, que están instalados, o sea, que te has cargado las nucleares, a tomar por saco, y tienes 10 gigas en baterías disponibles. Hoy, como hace un día formidable y aquí no consume ni blas, las cargo a coste cero. Mañana sale un día, que mañana va a salir un día nublado, no sé qué, no sé cuánto, ¿y qué hago? ¿Me resisto a vender la energía que he acumulado ahí? O como estoy en plan de reserva por si acaso, lo voy a dejar, no vaya a ser que tenga un problema y tenga que meterlo a la red. Entonces ahí está. ¿Cuánto tiempo llevan discutiendo sobre el pago de la garantía de potente capacidad? ¿Cuánto tiempo llevan? ¿Cuánto tiempo llevan? Vale. Luego, ayer salió una noticia también de la posibilidad de jugar con la flexibilidad de las redes. No es lo mismo la capacidad, aunque el proyecto que has firmado tenga unos estándares, no es lo mismo, como bien sabéis, según la temperatura, la velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pues como tengamos que entrar en temas de jugar con la flexibilidad de las redes en función de parámetros externos, la que vamos a liar. Pero yo creo que ni siquiera la flexibilidad de las redes. Ahí lo que nos están vendiendo, y eso era un poco en línea con lo que comentabas tú, es que el consumidor al final es el que va a tener que poner criterio a todo esto. O sea, a mí me cuesta mucho más mi kilovatio hora si es verde que si no lo es. Lo hemos visto desde hace unos años para acá, no hay ninguna duda. Y habría que levantar la mano y decir, oiga, ¿qué me está usted contando? Que usted me decía que esto era mucho más barato y no sé qué. Pues lo mismo nos va a pasar cuando lleguen esas situaciones como la que planteas tú. Esto es un tema de costes, no es un tema de redes. Es que tú como consumidor voy a ajustar mi bienestar ahora actual de consumir cuando quiero a casa, de cuando quiero poner el aire, cuando quiero poner la lavadora, cuando quiero... A que tú me digas cuándo yo tengo que ponerlo para que todo esto funcione, no. Que yo industria, incluso con esta nueva posibilidad de la potencia flexible que comentas, que las industrias adapten sus procesos a esta flexibilidad para conectar o desconectar, habrá industrias que sí, pero habrá otras que dicen, oye, yo es que quiero trabajar de 8 de la mañana a 8 de la tarde y es cuando quiero consumir. O sea, ¿qué me dices tú de que module aquí cosas? Es que no es así. Vamos a ver, señores, que es que esto hay que dar servicio. Esto no va de que, oye, como a mí me viene bien, político o no, ya no lo sé, tú vas a hacer esto y esto y esto, ¿qué es lo que están haciendo? Decreto por aquí, que es con lo que tú tienes que hacer, o la comisión en Europa que te dicen, pero que no es así. Tú piensas en cuál va a ser el consumidor final y él es el que va a decidir. Y entonces, como va a decir, mira, no me cambio a LEDs, o mantengo mis bombillas de toda la vida porque en el momento que sea más barato seguro que lo voy a hacer. Con lo de los vehículos, 3/4 lo mismo. Cuando tú me pongas una tecnología económicamente más favorable como consumidor, ¿qué te crees? ¿Que no me voy a cambiar? Claro que sí, pero primero hazlo y no me obligues a mí a pagar el coste de ese cambio tecnológico, porque no quiero pagarlo. Yo voy a proponer una actuación que creo que puede ser viable, que es el desarrollo de un plan de aspiradoras accionados con baterías recargables, que ya existen en el mercado. A lo mejor la solución está en que todas las baterías las pongamos a cargar para resolver los problemas de la demanda.
No me mires así, Antonio. Es que el fin de semana estuve comprando una aspiradora. Entonces, el Plan Nacional de Aspiradoras puede resolver el problema. No forma parte, es una broma, pero que forma parte también de lo que se decía antes. ¿Por qué no dar formación en los colegios y en los institutos de estos temas energéticos? Y se propaga. Eso es importante. ¿Alguna intervención más? Venga. Yo soy Miguel Charazos, soy compañero de David, de fabricante de herramientas Rookie, y lo que quería comentar es cuando se van fijando la Agenda 2030, la Agenda 2050, todo lo que nos van hablando, que se basan en tecnologías, en cosas que pueden llegar, pero que es mirar la bola de cristal. Porque son tecnologías, nosotros por ejemplo llevamos con el tema del litio desde el año 2005 implementándolo en nuestras máquinas, algo ha evolucionado, el tamaño, la capacidad de descarga, pero no tanto. O sea, en 20 años que llevamos nosotros con el litio ya en nuestras máquinas, la evolución no ha sido tanta. Entonces, pero sin embargo... estamos legislando ahora, el ejemplo del coche es bastante bueno. Hasta luego. Un sistema de acumulación en el cual no se ha pensado en el hoy, en que hoy el vehículo lo cargas y funciona. No se ha pensado, por ejemplo, en una infraestructura de un edificio, si más de 5 vecinos quieren poner cargador, porque ya obviamente no se puede, podemos llegar a meter hasta 5 cargadores ultra rápidos, eso ya no se puede. Una de ellas, las baterías, al final de su vida útil, ¿alguien ha pensado qué se va a hacer con ellas? Porque esa es otra. El litio, el tema de ingenio de minas, sacamos el litio muy bien, ¿vale? Producimos las baterías, al final de la vida útil del litio, ¿qué es? Volver a hacer el agujero y enterrarlo, como están haciendo. No sé. No hay Los paneles, nosotros recorremos parques fotovoltaicos, con nuestras máquinas los montan. Vamos viendo que la calidad del producto para montar los parques fotovoltaicos vamos, en carencia, cada vez son peores y va más todo a mínimo. Las placas fotovoltaicas y todo el producto tornillería, todo viene de China, todo, absolutamente todo viene de China, montado, para montarlo. Vamos, yo me he quedado alucinado. Y a la vuelta de 20 años, esas placas ya que no son rentables, ¿qué se va a hacer con ellas? ¿Alguien ha pensado en todo eso? No. Está claro, de cara a la Agenda 2030 es el montar los parques, el generar los parques, pero lo que va a pasar después. No hay un punto de vista técnico ayudando a la gente que legisla, porque al final los van, como si fuéramos un rebaño de ovejas. Vamos legislando, te prohibimos entrar en el centro de Madrid con coches anteriores al año 2006 por el tema de emisiones. O sea, todo a base de legislación para llevar al ciudadano a donde ellos quieren. La renovable no nos montas, renovables es el futuro para quién. Cuando yo antes hablaba de política y no, bueno, lo decía Josu Jon y lo ha repetido José María Nubla, ¿no? Más tecnología y menos ideología. Cuando se habla de política es que el problema está en que aquí todo se analiza en el cortoplacismo de la duración de los 4 años de una legislatura. O como mucho de 2 legislaturas, porque tienes la esperanza de que vayan a reelegirte, ¿no? Y ese es el problema. El problema está en que hay unas determinadas cuestiones, no solamente en España, en cualquier país, y yo creo que en otros países del mundo tienen un horizonte de más largo plazo, pero aquí no se tiene. Aquí se tiene solamente la idea de que si lo que yo digo va a ser lo contrario que lo que diga mi oponente político, y en eso es en lo que estamos jugando. Hay determinados temas, y uno de ellos es la energía, claramente, porque la energía va relacionada y yo creo que ha salido a lo largo de la discusión con la industria, con el empleo, con la actividad económica, con otras muchas cuestiones. Se deberían de alcanzar pactos de Estado que pudieran durar durante 20, 30 o 40 años, independientemente del color político que tuviera el gobierno en cada momento, ¿no? Y esa sería la única manera en la que pudiéramos avanzar, exclusivamente la única manera, porque nos estamos dando cuenta de que cuando cambia la administración probablemente cambian los objetivos que se quieren. Pero por eso el Plan Nacional de Energía y Clima es hasta el año 2030. Nadie está planteando qué va a ocurrir en 2040 o 2050. La Unión Europea sí que tiene unos objetivos más ambiciosos a más largo plazo, pero en los países, y en el caso concreto nuestro,
es a 2030. 2030 en el sector de la energía, y lo sabemos todos, es mañana. Incluso diría no mañana, es ayer. O sea, las decisiones que se puedan tomar son de un calado tal que para poder convencer a la opinión pública que se hagan las cosas de una determinada manera, para convencer a los inversores que vengan a poner aquí el dinero que es necesario para poder desarrollar esos proyectos. Para que técnicamente aquello funcione, no es posible que eso se argumente o se articule en 5 años. Es imposible. Todas estas decisiones son de muchísimo mayor largo plazo. Y mientras no se piense de esa manera, España no va a progresar ni en energía, ni en industria, ni en otros muchos aspectos. Y esa va a ser digamos, el gran drama que podamos tener. Y lo hemos visto muy recientemente y no hemos aprendido de ello. España tiene una industria fantástica, que es el turismo. Y el turismo representa el 15% de nuestro PIB. Pero no estamos exentos de que pueda venir un acontecimiento como nos ocurrió en principios del 2020, como fue el coronavirus. Y el coronavirus paró la industria del turismo en España y en todo el mundo. ¿Qué vamos a hacer si vuelve a ocurrir otra cuestión como esa? Una cosilla, que es lo que dice el compañero, con el tema de el día que la placa ya no funcione, o sea, ahora mismo estamos luchando cambio climático, intentando proteger el futuro. Lo que estamos haciendo es construyendo la destrucción del futuro. Lo estamos mirando por el futuro, porque sí, estamos montando placas para cambio climático, tal, pero que todo eso que se está generando, cuando haya que destruirlo, ¿qué es? Machacar el planeta. Estamos construyendo el final del futuro, a mi entender. Ojalá esté equivocado. Ojalá. Y además estás utilizando... ¿Es eso? O sea, es que no estamos mirando el día de hoy. Yo sí, monto las placas, tal. Vale, dentro de 50 años esas placas ya no van a funcionar. Las baterías de la máquina no van a ir funcionando. Todo eso es energía o producto que hay que deshacerse de él. Y además has utilizado o estás utilizando unos contaminantes. Estamos construyendo finalizar con la... Y encima nos ha pensado en la fase de fabricación en su descripción. Es decir, yo fabrico, yo proceso, pero una vez que está el residuo es cuando surge el problema. Y cuando fabricas, estás contaminando, ¿eh? Claro, las palas de los aerogeneradores, por poner un ejemplo, son de fibra, ¿vale? No se pueden procesar para destruirlas. De hecho, vendemos una máquina también para seccionar las demás, pero volvemos al mismo sitio, agujero y para adentro. ¿Hasta qué punto se puede hacer eso? Estamos construyendo la destrucción del planeta, ahora mismo. Sí. ¿Me entendés? Estamos llegando a unas conclusiones muy Altamente. altas. Yo lo veo así. Yo creo que deberíamos de ir pensando en terminar, porque si no, terminamos. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna? Que va a ser el reciclado. Bueno, ya ves. ¿Cómo está Vila? ¿Qué está haciendo aquí? El reciclado no te soluciona todos los problemas. El reciclado. Vale. Pero inicialmente hay conciencia sobre eso. Ahora, ¿qué pueda pasar al final de todo eso? Es una historia. Vista la crisis, se verá la oportunidad. Veremos ahora cuando China, que está empezando a importar cobre, algo va a pasar, algo gordo va a pasar. Y os pongo el ejemplo de antes alguien ha dicho que no se ha tenido una suficiente revolución tecnológica en los últimos tiempos. Yo creo que hay un sector que sí que ha sufrido una revolución tecnológica, es el de la iluminación, y lo conocéis vosotros muy bien. Ahí se ha pasado prácticamente de la lámpara incandescente a la tecnología LED, por medio está la fluorescencia, de los tubitos fluorescentes, pero ahí sí que ha habido una revolución total. Tanto es así que los holandeses de Philips
¿con qué se han quedado dentro de sus actividades industriales? ¿Han vendido la división de iluminación? ¿Tú crees que los holandeses son tontos? No, tendrían hecho ya su estudio de mercado y verían interesante el poner a la venta la parte de iluminación, y ahora todo se hace en China bajo el nombre de Philips. Y bajo ese criterio nos hemos beneficiado el público en general y las industrias. Sí. O sea que también ha sido programada y con un supuesto resultado sin crisis que ha beneficiado a muchos. Yo creo que ha sido por casualidad, pero programado Bueno, en este país. tú ya sabes que, que hasta por lo menos hasta las últimas elecciones americanas el esquema era Estados Unidos inventa, China produce y Europa regula. Lo que pasa es que en estos últimos años te digo que China también ha copiado y además han hecho bien, o sea, porque yo estuve una vez en una fábrica de lavadoras y me di cuenta de que la Newpol que se fabricaba en otros países se pasó a fabricar aquí en España con otro nombre. Los chinos son fotocopiadoras. Yo tengo un coche chino, me había tocado un mecánico y me ha dicho, esto es de Ford, esto es de BMW, esto es de no sé qué, esto es... O sea, van cogiendo y van haciendo. Como un mecano, sí. Son fotocopiadoras. Sí, pero que... No es decir, yo tengo un iPhone y es un iPhone. No, no. El iPhone tiene de Samsung, de LG, de no sé qué, de cuánto. Yo tuve una experiencia hace más de 50 años ya, que fue el montaje de un tajo largo que llamamos los mineros en una mina en Teruel, en una mina subterránea. Y un tajo largo es como una estructura de acero que te soporta las presiones de los materiales que tienes encima de ti, y todo eso controlado con un circuito hidráulico. Bueno, pues recibimos la visita de unos chinos en aquella época que yo decía, ¿para qué hacen los chinos aquí? Ahora me explico, después de estos años, lo que han hecho. Han fusilado el tajo largo, dichoso de los alemanes, de Westfalia, y lo han producido, lo han fabricado en China, y están vendiendo ahora tajos largos en todo el mundo. Pero hay muchas cosas que cambiar. Yo creo que... Nos emplazamos a dentro de un año si Dios nos da Sí, salud. porque se está yendo todo el mundo y yo creo Porque que nos ya vamos a quedar solos. Así que muchísimas gracias por la asistencia, tomaremos nota de todo. Esto no está nada claro, se puede seguir hablando del tema durante mucho tiempo. Pero es geopolíticamente correcto. Exactamente. Así que muchísimas gracias, levantamos la sesión, que se dice vulgarmente.